vas a preguntar de qué cuadro soy hincha, por ejemplo? No, eso no sé. Eso no te lo voy a decir públicamente porque igual. Nunca lo dije públicamente, ¿sabes? Pero acá chico, todo el mundo... No, ya sé, pero igual. En realidad no nací en Maldonado, pero me siento fernandino. Llegué cuando tenía 5 años. Nos instalamos acá con mi padre, mi madre y mi hermano. Y si bien en la cédula de identidad dice Montevideo, si tuviese la posibilidad yo le cambiaría por Maldonado. Sé que no se puede hacer. Y además tengo una identificación con el departamento porque desde chico me crié acá, vi los cambios que ha pasado la ciudad, más que nada, también Punta del Este. Y algunas cosas me dan alegría, otras un poco de tristeza porque soy un tipo bastante nostálgico, pero soy un fernandino más, me siento acá de Maldonado y lo defiendo a muerte. Bueno, en realidad mis padres, los dos son descendientes de Armenia. Mi padre nació en Montevideo, en el Cerro, y mi madre nació en Turquía, en Estambul. Después se conocieron en Francia ellos. Es una historia bastante particular porque mi padre era músico, tocaba el kemanchá, y mi madre era estudiante de Bellas Artes y se había ido para París. En realidad, si arranco la historia de los dos desde muy chico, creo que nos vamos a ir bastante lejos, ¿no? Pero bueno, mi padre, por ejemplo, nació en el Cerro de Montevideo, estudió violín cuando era chico. Después aprendió a tocar el kemanchá y fue uno de los pocos fabricantes que hubo durante mucho tiempo del kemanchá, que es un instrumento armenio, que suena muy parecido al violín, que para aquellos que no lo conocen lo voy a describir. Es una bola de madera que tiene un cuero por delante, que es lo que hace la caja de resonancia. Después tiene un diapasón cilíndrico, lleva sus cuerdas y se toca con un arco. Mi padre acostumbraba a tocarlo sentado, flexionaba esta pierna, ¿no? Y tenía el instrumento apoyado, que tenía además, digamos, un fierrito que era lo que apoyaba, bien dicho, en el cuádriceps, y tocaba con un arco. Ese instrumento es el kemanchá, de origen armenio, y bueno, fue uno de los pocos ejecutantes que hubo en el país. Actualmente creo que queda alguno más. Y después de pasar primero por Punta del Este, que era donde él habitualmente tocaba en verano y venía al viejo teatro de verano abierto que está en la Parada 5 a la vuelta de Pedragosa Sierra, tuvo algunos toques en Argentina, participó de los festivales de Barrock. Después estuvo en Venezuela también, en la casa de Luis Mariano Rivera, que era un ejecutor del 4. Y bueno, entre tantos viajes, idas y vueltas, terminó yéndose a París. Como no tenía dónde quedarse, fue a parar a uno de esos albergues y como no había uno específico para la comunidad uruguaya, fue a parar al de los armenios. Curiosamente, mi madre nacía en Estambul y en Turquía, después de estudiar durante muchos años ballet y danza, tuvo una pasión por las artes plásticas. Y bueno, así surgió que se fue a París a estudiar Bellas Artes. Y también, misma situación, no tenía un albergue para la gente de Turquía, sí estaba el de los armenios. Y bueno, fueron a encontrarse ahí y entre una salida y otra, bueno, establecieron ese vínculo, se enamoraron, se fueron a casar a Turquía y después llegaron acá a Uruguay. Prácticamente el viaje fue de París al Cerro. De París fueron a Estambul, se casaron. Mi padre le avisó a su familia por carta que se iba a casar. Y bueno, y así llegaron al Cerro de Montevideo. Primero tuvieron a mi hermano Ara, 4 años mayor que yo. Y después nací yo y bueno, aquí estamos, ¿no? Unos años después, cuando yo tenía 5 años, de Montevideo a Maldonado, y ahí se cumplió el sueño de mi padre, que siempre quería venirse a vivir a Punta del Este, a Maldonado. Y bueno, después lamentablemente, prácticamente 10 años después, mi padre falleció, pero bueno, aquí quedamos con esa satisfacción de que mi padre pudo venir a vivirse al lugar que él quería. Es que en realidad en ese sentido no hubo discordia, porque mi madre era armenia, de origen armenio, y toda su familia era armenia. De hecho, mis familiares en Turquía, todos de apellidos Bogosian, eran los dueños y los directores del diario Yamanak, que era una publicación armenia que se emitía en Turquía. Un diario donde se contaban todas las noticias y todas las novedades de lo que estaba pasando en Armenia, precisamente para la comunidad armenia que vivía en Turquía. Porque más allá de todas las dificultades y llamarlo de una manera como los rencores que había planteados por toda la situación, creo que igualmente los armenios demostraron ser un caso de resiliencia, de sobreponerse a la adversidad y formar una figura ejemplar a raíz de esa tragedia.
Y creo que eso se ha logrado en todas partes del mundo. Más allá de que puede sonar raro, ¿no? En una familia, un uruguayo y una turca que se casaron y los dos son de origen armenio. Nunca se llegó a esa discusión porque en realidad los dos eran de origen armenio. ¿Cómo es la relación entre los armenios y los turcos? En realidad, yo te puedo hablar de lo que yo siento. Soy una persona que en realidad trata de no mirar mucho para atrás y no quedarse con los rencores. Sí me gustaría que Turquía como país reconociera lo que hizo, el genocidio, porque es algo que no se puede negar. Pero también considero que hay que saber perdonar y hay que tener las cosas claras. Estamos hablando de otra época y que una cantidad de causas permitieron que eso ocurriera. Cuestiones religiosas, cuestiones de poder, esas ambiciones que tiene el ser humano independientemente de dónde sea, que realmente le hace muy mal a toda la sociedad y que no podemos ocultar que hoy siguen pasando, lamentablemente, la discriminación, el racismo, más allá de todos los mensajes que se envían desde los derechos humanos y todas esas organizaciones. Creo que hay que hincarle un poco más el diente, sincerarnos y poner cada uno un poco más de nosotros. Pero como armenio, creo que hay que saber dar vuelta a la página, acordarnos sí de lo que pasó y tenerlo presente para salir adelante en situaciones complejas y no castigar a los turcos, no maltratarlos o pagarles con la misma moneda, porque creo que no es la forma. Me parece que estaría bueno que en algún momento Turquía sí reconociera el genocidio y que podamos seguir adelante y vivir todos en paz. Sí, estaría buenísimo. A mí como armenio me encantaría que Turquía reconociera el genocidio y que le devolviera a Armenia lo que le corresponde. Que de alguna forma u otra también haya algún resarcimiento, ¿no? Alguna forma de devolver el daño que hizo, que obviamente que es algo muy difícil porque fueron 1.600.000 armenios los que murieron precisamente en ese genocidio. En realidad no sé si se estaban escapando, en realidad el objetivo era llegar a tierras armenias, ¿no? Poder dominar a todos esos armenios y armenias, trasladarlos a los lugares donde estaban predeterminados las torturas y varias cuestiones más. De hecho, yo siempre recuerdo las historias que me contaba mi familia, mi tía Zaruk, también mi tía Yapraxé, mismo mi padre, que mi abuelo tuvo que pasar cosas muy jodidas, entre ellas escaparse con una hermana menor en la mano, después de ver cómo a otra de sus hermanas la violaban y la mataban, esquivando muertos para poder salvarse. Mi abuelo, que en aquella época tenía 12 años. Y mi abuelo después logró escaparse de ese campo, llegó a diferentes lugares de Armenia donde todavía no habían llegado a atacar los turcos y fue golpeando puerta por puerta a ver si alguien quería adoptar a su hermana. Y son esas cosas raras que yo recuerdo que mi tía Zaruk decía, el abuelo tuvo suerte porque la familia que le abrió la puerta le dijo, mira, vos dejala acá con nosotros, pero si algún día querés volver a buscarla, vení a buscarla. Y con el paso del tiempo después mi abuelo se encontró con esa hermana, después se encontró con otro hermano también, que estaban trabajando en las, iba a decir en los subtes, en realidad en los trenes, ¿no? En las paradas de los trenes. Mi abuelo había conseguido un trabajo donde vendía esas cajitas que venían los costureros, los botoncitos, los hilos y las agujas, y logró encontrarse con un hermano. Y bueno, y después está todo lo que vino después, ¿no? La posibilidad de llegar a Sudamérica, algunos a Buenos Aires, muchos a San Pablo, y bueno, algunos de ellos a Montevideo, precisamente al cerro, que era el lugar donde llegaban todas las personas que venían del exterior.